Inglaterra, finales del siglo XVII. Con la caída de la monarquía absolutista ganó fuerza una nueva corriente de pensamiento. El iluminismo impuso a la razón y a la ciencia como la nueva manera de mirar el mundo. La filosofía se propuso descubrir las respuestas adecuadas a todos los problemas de la humanidad. En ese contexto, y guiado por el pensamiento de sus brillantes antecesores, surge Georg Wilhelm Friedrich Hegel, considerado el más grande pensador alemán y también el más difícil de comprender. Hegel es un filósofo muy oscuro, pero también muy original. Su pensamiento trasciende la historia de la filosofía y renace con cada nueva generación. Hegel nació en agosto de 1770 en Stuttgart, en el seno de una familia de posición económica modesta. Fue educado por su madre y profesores particulares. Sus conocimientos de latín y griego le permitieron acceder a los autores clásicos. Además recibió una educación científica muy completa. Sin embargo, la influencia religiosa de sus padres fue muy importante. Hegel trabajó como profesor particular y como docente de instituciones de enseñanza media. Durante muchos años vivió a la sombra de sus dos amigos talentosos y populares, el poeta Hölderlin y el filósofo Schelling. Sus padres y maestros lo veían al joven Hegel como un futuro pastor luterano, pero a los 19 años la Revolución Francesa lo entusiasmó y despertó su pasión política por las nuevas ideas revolucionarias. En 1795 muere su padre. Recibe una modesta herencia que le permite dejar sus clases particulares y tomar un cargo como profesor en la Universidad de Jena. Allí escribe la Fenomenología del Espíritu, uno de sus trabajos más importantes. En 1806 se muda a Baviera, donde trabaja como periodista. Finalmente, en el año 1818 toma un cargo docente en la Universidad de Berlín, donde permanece hasta su muerte en 1831. Hegel realizó contribuciones fundamentales en una gran variedad de campos de la reflexión humana, que abarcan la filosofía de la historia, la estética y la ética social. La filosofía de Hegel se basa en la relación entre los dos conceptos fundamentales de la filosofía: la naturaleza, según la filosofía griega, y la idea del espíritu tomado de la filosofía cristiana. Hegel busca la conexión entre naturaleza y espíritu. Estos temas los desarrolló en una serie de obras presentadas bajo el título genérico de Lecciones. Cuando Hegel asoma al pensamiento filosófico, su compatriota Immanuel Kant había demolido al empirismo e impuesto definitivamente el racionalismo. Para el empirismo, el conocimiento proviene de la experiencia. Para Kant, en cambio, todo proviene de la deducción lógica racional. Según el pensamiento empírico, no existen ideas innatas, todo viene de la experiencia. En cambio, para el racionalismo, las ideas innatas son la única base segura del conocimiento. Para el empirismo, el conocimiento es a posteriori, es decir, la justificación depende de la experiencia. En cambio, el racionalismo dice que el pensamiento es a priori. Los juicios son independientes de la experiencia. Por ejemplo, el axioma «todos los hombres son libres» es una idea a priori. Sobre estos postulados, Hegel construye su sistema de pensamiento que se basa en una idea primordial. Lo real es racional y lo racional es real. Desde Aristóteles a Kant, los filósofos habían sostenido la necesidad de separar la realidad en hechos, objetos y seres para poder estudiarla. Hegel parte de la idea de que todo es cognoscible
y que todo se relaciona con todo, por lo tanto, no debe ser separado. Esta idea de lo absoluto queda expresada en su cita: la verdad es la totalidad. El sistema de pensamiento de Hegel contempla tres realidades: la naturaleza, la mente humana y el espíritu absoluto. Estas tres realidades están ligadas por un movimiento que llama la dialéctica. La dialéctica opera partiendo de una tesis, que es una afirmación. A esta se le opone un enunciado contrario, o sea, una negación. Es la antítesis. De estas proposiciones surge una conclusión, la síntesis. La realidad es dinámica, dice, por lo tanto toda afirmación conlleva una negación. Y esa negación enriquece a la afirmación, la vuelve fluida y aceptable. La negación no significa una mera oposición. Es el principio de contradicción que permite arribar a una síntesis. Por ejemplo, si queremos definir el ser, tenemos que pensar también en el no ser. En el sistema de Hegel, el ser objetivo se opone a su antítesis, el ser subjetivo. La síntesis es la unidad de ambos postulados. El ser es una suma de objetividad y subjetividad. Su novedad es que ve la síntesis como algo en transformación incesante. Lo que hace avanzar al pensamiento es lo que lo desmiente. Por ejemplo, los estoicos decían que había una conducta imperativa universal que apuntaba a hacer el bien. O sea, el bien era un hecho abstracto. Este argumento sería una tesis. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau señaló que es el individuo quien decide si algo es bueno o malo. Este argumento del bien como respuesta individual es contrario al anterior, por lo tanto es su antítesis. De este movimiento dialéctico surge la síntesis, la ética social que propone Hegel. El bien debe ser sostenido por la sociedad en su conjunto. Es una idea previa y una decisión individual. No es un hecho abstracto ni depende de la voluntad individual. Es la voluntad general en su más alta expresión. Cuando aborda lo que llama la filosofía del espíritu, Hegel usa su sistema dialéctico de esta forma. La tesis es el espíritu subjetivo, es decir, el funcionamiento interno de la mente humana. La antítesis es el espíritu objetivo, es decir, la mente encarnada en las instituciones sociales y políticas. La síntesis es lo que llama espíritu absoluto, que se expresa en el arte, la religión y la filosofía. Esta idea de interconexión entre el individuo, tesis, la sociedad, antítesis, y el arte y la religión, síntesis, tuvieron mucha influencia en la historia moderna. La importancia de comprender la totalidad, el sistema en su conjunto, es uno de los elementos que moldeó al marxismo y otras teorías posteriores. Hegel transportó este sistema del pensamiento al estudio de la historia. Este devenir dialéctico comienza con el hombre primitivo que necesitó de la religión para explicar el mundo. Pasó luego por la iluminación de los griegos, que descubrieron en parte el valor del individuo y se despojaron de las herencias míticas. En un tercer momento, el cristianismo postula la libertad del hombre, pero como hecho abstracto. Finalmente, con la Revolución Francesa, el hombre racional convierte a la libertad en un principio de aplicación práctica. La libertad, dice, es movimiento. El espíritu logra su libertad cuando toma conciencia de que algo le falta. Por lo tanto, la libertad primero nace como deseo. Es lo que Hegel llama la autoconciencia. Para explicar este proceso, postula su ahora famosa dialéctica del amo y el esclavo. Todo ser intenta dominar a su entorno y al prójimo. El dominio se logra cuando se obtiene el reconocimiento por parte del otro, el dominado. La lucha entre los seres es, entonces, por el reconocimiento. En esa oposición, el que se somete no desaparece, sino que se convierte en esclavo. En ese sometimiento pierde su limitada identidad.
Pero el amo tampoco puede escapar a esa forma de dependencia. Existe el esclavo porque existe el amo. Y existe el amo porque existe el esclavo. Por eso plantea que la verdadera lucha es la lucha por el reconocimiento. El deseo, la conciencia, el miedo, la alienación y la creación del mundo son resultado de este trabajo opresivo. El mito hegeliano sigue teniendo profundas resonancias en la cultura moderna. Como se ve, Hegel pretendió elaborar un sistema que fuera la respuesta final a toda la filosofía. Por eso intentó crear un sistema completo, abarcativo y apropiado. Sus ideas influenciaron el pensamiento de derecha, centro e izquierda. La izquierda se apropió de la lectura histórica del sistema hegeliano. Marx lo desarrolló como materialismo histórico. También fue tomado por la escuela existencialista. La filosofía esencial usada por Hegel se traduce ahora como filosofía de la existencia. La Escuela de Frankfurt elaboró su teoría crítica, donde profundiza la filosofía marxista a partir de los principios hegelianos. También los movimientos feministas y de la diversidad sexual y los activistas negros norteamericanos tienen su anclaje teórico en este pensamiento. Ya a finales del siglo XX, el famoso politólogo japonés Francis Fukuyama tomó de Hegel la idea del fin de la historia, que interpretó como la muerte de las ideologías. Cuando Hegel ocupó la cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg en 1816, su prestigio ya era creciente. En estos años publicó Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Desde Marx al filósofo Jacques Derrida y el posmodernismo, el sistema hegeliano lo penetró todo: la filosofía, el arte, la religión, las ideas políticas y la política práctica. Todos son deudores del pensamiento hegeliano. Según Hegel, el reino de la razón plenamente realizada solo se alcanza mediante las luchas, el desgarramiento y el sufrimiento. Sin pasión no se hace nada serio en la historia, pero las pasiones de las grandes figuras se muestran a través de la astucia de la razón. La astucia de la razón hace que la pasión sea la llama de la realización del interés universal. El 14 de noviembre de 1831, Hegel muere en Berlín víctima de una epidemia de cólera. Tenía 61 años. El filósofo aún no estaba muy seguro de sus logros. Su pensamiento, sin embargo, tendría influencia preponderante en los siguientes 180 años. La Revolución Francesa lo entusiasmó y despertó su pasión política por las nuevas ideas revolucionarias. En 1795 muere su padre. Recibe una modesta herencia que le permite dejar sus clases particulares y tomar un cargo como profesor en la Universidad de Jena. Allí escribe La Fenomenología del Espíritu, uno de sus trabajos más importantes. En 1806 se muda a Baviera, donde trabaja como periodista. Finalmente, en el año 1818 toma un cargo docente en la Universidad de Berlín, donde permanece hasta su muerte en 1831. Hegel realizó contribuciones fundamentales en una gran variedad de campos de la reflexión humana, que abarcan la filosofía de la historia, la estética y la ética social. La filosofía de Hegel se basa en la relación entre los dos conceptos fundamentales de la filosofía: la naturaleza, según la filosofía griega, y la idea del espíritu tomado de la filosofía cristiana. Hegel busca la conexión entre naturaleza y espíritu.
Estos temas los desarrolló en una serie de obras presentadas bajo el título genérico de Lecciones. Cuando Hegel asoma al pensamiento filosófico, su compatriota Immanuel Kant había demolido al empirismo e impuesto definitivamente el racionalismo. Para el empirismo, el conocimiento proviene de la experiencia. Para Kant, en cambio, todo proviene de la deducción lógica racional. Según el pensamiento empírico, no existen ideas innatas, todo viene de la experiencia. En cambio, para el racionalismo, las ideas innatas son la única base segura del conocimiento. Para el empirismo, el conocimiento es a posteriori, es decir, la justificación depende de la experiencia. En cambio, el racionalismo dice que el pensamiento es a priori. Los juicios son independientes de la experiencia. Por ejemplo, el axioma «todos los hombres son libres» es una idea a priori. Sobre estos postulados, Hegel construye su sistema de pensamiento que se basa en una idea primordial. Lo real es racional y lo racional es real. Desde Aristóteles a Kant, los filósofos habían sostenido la necesidad de separar la realidad en hechos, objetos y seres para poder estudiarla. Hegel parte de la idea de que todo es cognoscible y que todo se relaciona con todo, por lo tanto, no debe ser separado. Esta idea de lo absoluto queda expresada en su cita: «La verdad es la totalidad». El sistema de pensamiento de Hegel contempla tres realidades: la naturaleza, la mente humana y el espíritu absoluto. Estas tres realidades están ligadas por un movimiento que llama la dialéctica. La dialéctica opera partiendo de una tesis, que es una afirmación. A esta se le opone un enunciado contrario, o sea, una negación. Es la antítesis. De estas proposiciones surge una conclusión, la síntesis. La realidad es dinámica, dice, por lo tanto toda afirmación conlleva una negación. Y esa negación enriquece a la afirmación, la vuelve fluida y aceptable. La negación no significa una mera oposición. Es el principio de contradicción que permite arribar a una síntesis. Por ejemplo, si queremos definir el ser, tenemos que pensar también en el no ser. En el sistema de Hegel, el ser objetivo se opone a su antítesis, el ser subjetivo. La síntesis es la unidad de ambos postulados. El ser es una suma de objetividad y subjetividad. Su novedad es que ve la síntesis como algo en transformación incesante. Lo que hace avanzar al pensamiento es lo que lo desmiente. Inglaterra, finales del siglo XVII. Con la caída de la monarquía absolutista ganó fuerza una nueva corriente de pensamiento. El iluminismo impuso a la razón y a la ciencia como la nueva manera de mirar el mundo. La filosofía se propuso descubrir las respuestas adecuadas a todos los problemas de la humanidad. En ese contexto, y guiado por el pensamiento de sus brillantes antecesores, surge Georg Wilhelm Friedrich Hegel, considerado el más grande pensador alemán y también el más difícil de comprender. Hegel es un filósofo muy oscuro, pero también muy original. Su pensamiento trasciende la historia de la filosofía y renace con cada nueva generación. Hegel nació en agosto de 1770 en Stuttgart, en el seno de una familia de posición económica modesta. Fue educado por su madre y profesores particulares. Sus conocimientos de latín y griego le permitieron acceder a los autores clásicos. Además recibió una educación científica muy completa. Sin embargo, la influencia religiosa de sus padres fue muy importante.
Hegel trabajó como profesor particular y como docente de instituciones de enseñanza media. Durante muchos años vivió a la sombra de sus dos amigos talentosos y populares, el poeta Hölderlin y el filósofo Schelling. Sus padres y maestros lo veían al joven Hegel como un futuro pastor luterano, pero a los 19 años, por ejemplo, los estoicos decían que había una conducta imperativa universal que apuntaba a hacer el bien. O sea, el bien era un hecho abstracto. Este argumento sería una tesis. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau señaló que es el individuo quien decide si algo es bueno o malo. Este argumento del bien como respuesta individual es contrario al anterior, por lo tanto es su antítesis. De este movimiento dialéctico surge la síntesis, la ética social que propone Hegel. El bien debe ser sostenido por la sociedad en su conjunto. Es una idea previa y una decisión individual. No es un hecho abstracto ni depende de la voluntad individual. Es la voluntad general en su más alta expresión. Cuando aborda lo que llama la filosofía del espíritu, Hegel usa su sistema dialéctico de esta forma. La tesis es el espíritu subjetivo, es decir, el funcionamiento interno de la mente humana. La antítesis es el espíritu objetivo, es decir, la mente encarnada en las instituciones sociales y políticas. La síntesis es lo que llama espíritu absoluto, que se expresa en el arte, la religión y la filosofía. Esta idea de interconexión entre el individuo, tesis, la sociedad, antítesis, y el arte y la religión, síntesis, tuvieron mucha influencia en la historia moderna. La importancia de comprender la totalidad, el sistema en su conjunto, es uno de los elementos que moldeó al marxismo y otras teorías posteriores. Hegel transportó este sistema del pensamiento al estudio de la historia. Este devenir dialéctico comienza con el hombre primitivo que necesitó de la religión para explicar el mundo. Pasó luego por la iluminación de los griegos, que descubrieron en parte el valor del individuo y se despojaron de las herencias míticas. En un tercer momento, el cristianismo postula la libertad del hombre, pero como hecho abstracto. Finalmente, con la Revolución Francesa, el hombre racional convierte a la libertad en un principio de aplicación práctica. La libertad, dice, es movimiento. El espíritu logra su libertad cuando toma conciencia de que algo le falta. Por lo tanto, la libertad primero nace como deseo. Es lo que Hegel llama la autoconciencia. Para explicar este proceso, postula su ahora famosa dialéctica del amo y el esclavo. Todo ser intenta dominar a su entorno y al prójimo. El dominio se logra cuando se obtiene el reconocimiento por parte del otro, el dominado. La lucha entre los seres es, entonces, por el reconocimiento. En esa oposición, el que se somete no desaparece, sino que se convierte en esclavo. En ese sometimiento pierde su limitada identidad. Pero el amo tampoco puede escapar a esa forma de dependencia. Existe el esclavo porque existe el amo. Y existe el amo porque existe el esclavo. Por eso plantea que la verdadera lucha es la lucha por el reconocimiento. El deseo, la conciencia, el miedo, la alienación y la creación del mundo son resultado de este trabajo opresivo. El mito hegeliano sigue teniendo profundas resonancias en la cultura moderna. Como se ve, Hegel pretendió elaborar un sistema que fuera la respuesta final a toda la filosofía. Por eso intentó crear un sistema completo, abarcativo y apropiado. Sus ideas influenciaron el pensamiento de derecha, centro e izquierda. La izquierda se apropió de la lectura histórica del sistema hegeliano. Marx lo desarrolló como materialismo histórico. También